Después de pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, Kimberly LaGale McCarthy fue ejecutada por inyección letal en Texas. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, tenemos que regresar al verano de 1997, cuando un gesto aparentemente amistoso se convirtió en un asesinato brutal. Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. Era el 21 de julio de 1997. En un tranquilo vecindario de Lancaster, Texas, Dorothy Booth, de 71 años, estaba dentro de su casa cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, Kimberly le pidió prestada un poco de azúcar. Dorothy la conocía desde hacía años. Vivían a pocas casas de distancia y Kimberly había trabajado como terapeuta ocupacional. Pero había cambiado. La cocaína se había apoderado de su vida y la situación empeoraba. Aún así, Dorothy la dejó entrar. Ese sería su último acto de amabilidad. Cuando Kimberly entró a la casa de la profesora de psicología retirada, no lo hizo con las manos vacías. Escondido entre su ropa llevaba un cuchillo de carnicero de 25 centímetros. Momentos después, lo sacó y apuñaló a Dorothy 5 veces. Luego tomó un pesado candelabro y la golpeó en la cara. Pero no había terminado. Cuando la anciana yacía en el suelo, inmóvil, Kimberly tomó el cuchillo y le cortó el dedo anular izquierdo para llevarse su anillo de diamantes. Después de que Dorothy muriera en el suelo de su propia cocina, Kimberly recorrió la casa buscando todo el dinero y objetos de valor que pudiera llevarse. Luego salió de la casa, se subió al Mercedes blanco de Dorothy y condujo directamente a una casa de crack para comprar cocaína. Después, empeñó el anillo de bodas de Dorothy por $200 y usó sus tarjetas de crédito en 4 ocasiones distintas en menos de 24 horas, incluso en una licorería del vecindario. Esa noche terminó la vida de Dorothy Booth y Kimberly desapareció, absorbida por su adicción y las mentiras que la acompañaban. Pero la policía actuó rápido. Consiguieron una orden de registro para su casa y lo que encontraron ahí hizo que todo se viniera abajo para ella. El cuchillo de carnicero estaba escondido en su hogar y había sido limpiado minuciosamente. Pero los investigadores no se dejaron engañar. Cuando desmontaron el mango, aún había sangre seca escondida en las uniones. Una prueba forense lo confirmó. Era de Dorothy. Kimberly había sido terapeuta ocupacional en un asilo e incluso intentó formar una familia. Pero cualquier estabilidad que encontró no duró. En algún momento, las drogas se infiltraron en su vida, y una vez que el crack se apoderó de ella, todo lo demás se derrumbó. Los trabajos se detuvieron y comenzaron los arrestos. En 1990 fue condenada por falsificación. Luego vinieron cargos por prostitución y más tarde por robo de servicios. Cada uno de ellos fue desgastando lo que quedaba de su vida. Para el momento del asesinato, Kimberly era otra persona. Había estado casada, divorciada y estaba criando a un hijo. Pero más que nada, estaba desesperada. La adicción la tenía contra la pared y estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa por su próxima dosis, incluso si eso significaba derramar sangre. Después de su arresto, Kimberly entregó a los detectives una declaración por escrito. Las palabras eran suyas, pero la historia parecía un último intento desesperado por reescribir la verdad. Afirmó que todo comenzó pasada la medianoche del 21 de julio, en su casa. 2 hombres, traficantes de droga a quienes solo conocía como Kilo y JC, habían estado allí, de fiesta, consumiendo con ella. Pero cuando el dinero se acabó y el efecto pasó, la situación se tornó violenta. No solo estaban frustrados, sino que comenzaron a gritar y a mostrarse agresivos. Kimberly aseguró que la amenazaron con hacerle daño si no conseguía algo rápido. Fue entonces cuando, según su versión, nació el plan. Kilo le dijo que llamara a Dorothy y le pidiera un poco de azúcar. Nada sospechoso, solo un favor entre vecinas, pero no era azúcar lo que buscaban. Kimberly afirmó que ella se quedó afuera, pero que Kilo y JC no lo hicieron. Dijo que ellos entraron por la fuerza y minutos después salieron cargando el bolso de Dorothy, sus llaves del auto y cualquier otra cosa que pudieron tomar. Kimberly se puso al volante del Mercedes blanco de Dorothy y los condujo lejos. Más tarde,
Admitió que empeñó las pertenencias de Dorothy por dinero, usó sus tarjetas de crédito para comprar cigarrillos y licor y que cambió todo eso por más crack. Sin embargo, la evidencia física en su contra era abrumadora. La sangre de Dorothy estaba en el cuchillo, su identificación estaba en poder de Kimberly, y las cámaras de seguridad la mostraban usando las tarjetas robadas. No había rastro de nadie más, solo de ella. Y para el jurado, eso fue suficiente. En noviembre de 1998, la declararon culpable de asesinato capital y la condenaron a muerte. Pero esta no era toda la historia. Mucho antes de que Dorothy abriera la puerta aquel día, ya había señales, oscuras y violentas, de que Kimberly era capaz de mucho más de lo que cualquiera quería creer. Durante la fase de sentencia, los fiscales revelaron algo más. Las pruebas de ADN vinculaban a Kimberly con 2 asesinatos sin resolver de 1988, casi 10 años antes. Ambas víctimas eran mujeres mayores del condado de Dallas, Maggie Harding, de 81 años, y Jetty Lucas, de 85. Las dos habían sido asesinadas dentro de sus hogares, y ambos casos habían quedado sin resolver. Pero ahora, de repente, las piezas encajaban. Maggie no era una desconocida para Kimberly. La había conocido prácticamente toda su vida. Era una amiga de la familia que incluso ayudó a organizar la boda de Kimberly, le permitió guardar muebles en su casa y la trataba como si fuera de su propia familia. Pero nada de eso importó cuando Kimberly cruzó su puerta en diciembre de 1988. Kimberly había trabajado a medio tiempo en la oficina de Maggie, lo suficiente para ganarse su confianza y para conocer bien la distribución de su hogar. Pero había notado algo más. Según la sobrina de Maggie, su tía guardaba grandes sumas de dinero en la casa, no en un banco, no en una caja fuerte, sino dentro de su propio hogar. Y Kimberly lo sabía. Maggie fue apuñalada varias veces, en el pecho, el abdomen y la cara. Una de las heridas perforó directamente su corazón. Pero no fue todo. Tenía la mandíbula rota, el pómulo fracturado y una hemorragia cerebral. Lesiones que no provienen de un solo momento de ira, sino de un ataque prolongado y brutal, probablemente con un mazo de metal para ablandar carne que la policía encontró más tarde en el fregadero de la cocina. Y cuando todo terminó, su bolso había desaparecido. Días después, llegó otra llamada. Esta vez se trataba de Jetty, 85 años, con una discapacidad física y casi incapaz de defenderse. Era prima lejana de la madre de Kimberly, pero esos lazos familiares no significaron nada una vez que la puerta se cerró. Jetty fue apuñalada en la cara, atravesándole directamente los ojos. Su cabeza y cuello recibieron golpes tan fuertes que una de sus orejas quedó desgarrada, su cráneo fracturado y su cerebro sangraba internamente. Cerca de su cuerpo yacía un martillo de garra, con el extremo curvo aún manchado, y, como antes, su cartera y su bolso habían sido vaciados. Las similitudes entre los dos casos eran imposibles de ignorar. Ambas víctimas eran mujeres de edad avanzada, ambas confiaban en Kimberly y ambas habían sido golpeadas, apuñaladas y dejadas por muertas. Y cada vez, Kimberly se marchaba con apenas lo suficiente para drogarse de nuevo. Nunca fue juzgada por estos asesinatos anteriores, pero los investigadores aseguraron que el ADN hablaba por sí solo. Pero Kimberly no era de rendirse fácilmente. Apeló y en 2001 incluso ganó. Su condena fue revocada por un tecnicismo legal, ya que los investigadores habían tomado su declaración sin la presencia de su abogado. Sin embargo, los fiscales de Texas no se echaron atrás. La volvieron a juzgar, y en 2002 el resultado fue el mismo: culpable y condenada a muerte. Durante la siguiente década, los abogados de Kimberly siguieron luchando. Decían que era una adicta, no una asesina en serie, y alegaban que su raza había influido en la sentencia. Pero nada de eso cambió el desenlace. Su primera ejecución estaba programada para enero de 2013, pero recibió una suspensión temporal apenas horas antes. Lo mismo volvió a ocurrir en abril, pero el 26 de junio de 2013 ya no hubo más retrasos. Kimberly pasó sus últimas horas tras gruesos muros de concreto, a pocos metros del lugar donde todo terminaría.
Llevaba años sin hablar con periodistas, rechazando cada petición, pero con los guardias dejó escapar algunas bromas. Nada importante. Solo breves momentos de ligereza en un día dominado por el silencio. No se le permitió elegir una última comida especial. A la 1:48 le sirvieron su último desayuno: avena, fruta y sándwiches de pollo. Comió en la quietud de la madrugada. Luego pasó el resto del día empacando lo poco que le quedaba. Se reunió con el capellán, habló con su asesor espiritual e incluso recibió la última visita del hombre que había sido su esposo. Después, esperó. Cuando fue atada a la camilla, sus últimas palabras fueron claras. Esto no es una pérdida, esto es una victoria. Ustedes saben a dónde voy. Me voy a casa para estar con Jesús. Mantengan la fe. Los amo a todos. Mientras la droga empezaba a hacer efecto, dijo: Dios es grande, antes de cerrar los ojos. Respiró con fuerza, de forma áspera y ruidosa, durante varios segundos, antes de quedar en silencio. Su pecho siguió subiendo y bajando por un minuto más antes de que dejara de respirar. Kimberly se convirtió en la persona número 500 ejecutada por inyección letal en Texas desde la reinstauración, y en la primera mujer ejecutada en Estados Unidos en casi 3 años. Tras la ejecución, la hija de Dorothy, Donna Aldred, dijo que su madre era una mujer increíble que fue arrebatada antes de tiempo. Después de casi 16 años, añadió, la finalidad de este evento me ha permitido despedirme de mi madre. Estamos agradecidos de ver que se cumplió la justicia. La familia de la víctima señaló que Kimberly nunca expresó remordimiento por matar a Dorothy ni a las otras 2 víctimas de edad avanzada. Kimberly LaGale McCarthy fue declarada muerta a las 6:37. Tenía 52 años. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que ella lo hizo? Déjanos tu opinión en los comentarios.